yendo al mensaje de esta mañana, hoy estaremos viendo un momento muy crucial, pero muy crucial en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuál es la razón por la cual estoy diciendo que es un momento crucial. Y esto es debido a cómo las vidas de María y de José fueron afectadas permanentemente y eternamente por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les voy a pedir de que busquemos Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 19 para comenzar. Y mientras usted está buscando Mateo, vamos a elevar nuestras voces ante el Señor para que Él guíe a través de su Santo Espíritu, guíe esta palabra, que Él pueda tocar, que Él desee tocar corazones y nos pueda guiar a ver cuál es su voluntad y a vivirla. Amantísimo Padre, bendito Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque desde hace un par de semanas comenzamos a celebrar, Señor, tu advenimiento, tu venida, Señor, a este mundo. Esa venida, Señor, que lo cambió todo, que cambió todos los planes, aún de Satanás, Señor, y nos ha dado vida nueva. Pedimos ahora, Señor, de que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos guíe, nos abra el entendimiento, nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad, Padre Celestial, y podamos, Señor, gozarnos y también llevar a cabo, someternos a tu voluntad, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice el versículo 18, Mateo 1, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Dos versículos que si usted los lee así superficialmente va a encontrar, bueno, ese fue el plan. María concibió por obra del Espíritu Santo. Pero si nosotros visualizamos esta situación, vamos a ver cómo toda pareja que está haciendo preparativos para su boda, los planes de esta pareja están enfocados en esa nueva vida. María y José están haciendo planes. Por un lado, María probablemente está pensando en su nuevo papel como esposa. ¿Cómo va a ser ese nuevo papel, el desempeño que va a llevar como esposa de José? Está pensando en eso y es muy probable que su madre, las vecinas, las familiares, todas las mujeres que tienen esa relación con María le están dando consejos en cómo hacer. Y nos podemos pensar en de que ella está visualizando su nuevo papel como esposa y su papel eventual como madre. Por otro lado, vemos que José está probablemente pensando en su papel, nuevo desempeño como esposo, en las responsabilidades que él va a tener porque en su negocio como carpintero, y está pensando también en su eventual desempeño como padre. Vemos estas expectativas de cada uno de ellos reflejadas en cada matrimonio judío, que era procrear hijos, asegurar de que la descendencia iba a continuar, porque era algo importantísimo dentro de la cultura judía y hoy también, perpetuar el nombre de sus antepasados. Algo importantísimo. El pueblo judío llevaba un recuento, llevaba un censo de dónde provenía cada persona. Y eso era algo importante, asegurar la descendencia familiar, patriarcal dentro de cada persona judía. Pero para José, la noticia del embarazo de María lo cambia todo. Esta situación es verdaderamente complicada para ambos, lo que nos enseña que los planes de Dios cambian completamente nuestras vidas. Los planes de Dios cambian completamente nuestras vidas.
Vea, Dios escoge y llama a las personas para que le sirvan. Ese es el propósito de Dios para llamarnos. Esto implica que nuestras vidas cambian radical y eternamente, porque nuestros planes, aunque creamos que están planeados dentro de la voluntad de Dios, aunque pensemos que están involucrando a Dios, nunca, jamás estarán alineados completamente a la voluntad de Dios. Nunca. José era un hombre justo. José observaba la ley de Moisés. Y el embarazo de María ha arruinado todos sus planes permanentemente. Las relaciones entre jóvenes comprometidos a matrimonio eran tan sagradas que cualquier violación a ese pacto era tratado como un adulterio, una infidelidad. Y nada en este mundo podía romper ese lazo, nada podía romper ese pacto a menos que fuera por medio de un divorcio legal. Eso era lo único que podía romper el pacto del matrimonio entre una pareja judía. A esto se estaba enfrentando José. La realidad es que el embarazo de María aparentaba dos cosas. Y lo vamos a ver más detenidamente. Primero, o José y María tuvieron relaciones antes de casarse, o María había tenido relaciones con otro hombre que no había sido José. Esa era la situación que estaba enfrentando José. Naturalmente que para José, María había sido infiel. María había cometido adulterio, pues se ha acostado con otro hombre. Eso es lo que está pensando José al ver de que ella está embarazada. No hay otra explicación para él. Y cualquier hombre que estuviera en su situación hubiera pensado lo mismo. Ahora, lo que José podría haber hecho legalmente era traer este caso ante los ancianos del pueblo. Ella, María, la hubiera acusado de adulterio, de infidelidad. Y María, por ley de Moisés, tendría que ser apedreada. Y esto solucionaría el problema de José al restaurar su honra, porque por medio del embarazo de María, José estaba siendo deshonrado. Y al llevar este caso a los ancianos, José recuperaría su honra, pero María hubiera sido apedreada. Y él tenía todo el derecho como judío de hacer esto. Pero vea lo que dice el pasaje. José era un hombre justo. ¿Y qué implica el ser justo? No era un hombre que hacía simplemente lo que se le requería que él hiciera. Él no solamente cumplía la ley, sino que en su corazón él vivía lo que dice el Salmo 1. Que dice, es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese era el tipo de justicia que tenía José. No que era un hombre perfecto por simplemente, como cualquier fariseo, seguir la ley, sino que también se deleitaba en ella, la amaba. Esa era la justicia de José. Y por esa justicia, él no quería llevar a María a juicio. Sus sentimientos por María y la necesidad de hacer lo correcto ante la ley de Dios era lo que le tenía a él en una gran dificultad, en un gran conflicto. Él sabía que estaba en sus manos llevar a cabo la ley de Moisés. Es más, era su deber como judío israelita llevar a cabo la ley. Pero también él estaba experimentando misericordia. Por esa razón, él decide divorciarse de ella, pero en secreto, fuera de los tribunales. Es como decir, yo no sé si ustedes siguen las leyes de este país, pero cuando una persona
demanda a alguien públicamente, la contraparte, el demandado puede llegar ante el demandante y decirle, arreglémonos fuera de los juzgados, fuera de los tribunales. Llevemos esto en secreto para que esto no se lleve a proporciones grandes. Es más, muchas veces ni siquiera llevan a los tribunales a imponer la demanda, sino que el demandante va donde el demandado le dice, te voy a demandar, a menos que arreglemos esta situación fuera de los juzgados, en secreto, entre vos y yo. De la misma forma está pensando José. No voy a llevar a María ante los ancianos. Vamos a hacerlo esto secretamente. No quiero que ella sea apedreada. A pesar de que ella me ha sido infiel, yo la amo. Y no quiero que ella pierda su vida. Esa era la situación de José. José quería protegerla de la vergüenza y quería proteger también su dignidad. Y eso, toda esta situación estaba llenando de temor a José. José estaba turbado. Su corazón no tenía tranquilidad. Pero José no sabía que los planes de Dios fueron los que cambiaron completamente sus vidas. Que Dios en su soberanía, en su voluntad, era el que estaba haciendo todo esto, causando todo esto. Y esa es la realidad de cada persona que es llamada por Dios a ser parte de sus planes. Usted y yo, si cada ser humano hace planes para nuestra vida. Planeamos trabajar. Planeamos, no todos ahora, ¿verdad? Porque ahora la cosa, el ser humano no busca hacer familia, conformar una familia. Hay muchos que solo escuchan la palabra hijos y les da alergia. Pero muchos de nosotros todavía planeamos trabajar, tener hijos, criarlos de acuerdo a nuestros valores. No pensamos en lo malo que les pueda pasar a ellos ni a nosotros. Es más, cuando nosotros fiscalizamos y ponemos en el papel nuestros planes, nunca hacemos un presupuesto al decir, bueno, si sucede esto malo, esto es lo que puedo hacer. Es más, nuestra mente solo está enfocada en hacer aquello que queremos alcanzar. Solo nos concentramos en esos planes positivos. Pero de repente, sin que sepamos, no sabemos de dónde sale, pero ahí aparece Dios, con sus planes muy diferentes a los nuestros, y nos invade el temor porque de repente todo no está yendo como nosotros hemos planeado. Y comenzamos a maquinar nuestra mente. ¿Qué hago ahora? Comenzamos y buscamos un nuevo plan para resolver el problema que el plan de Dios ha causado en nuestras vidas. Eso es lo que hacemos. Comenzamos en nuestra mente natural, carnal. Bueno, sucedió esto. Perdí el trabajo. O me van a despedir. Van a empezar a hacer despidos masivos en mi trabajo. Bueno, hay que ver, buscar otro trabajo. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. O por ejemplo, nuestros hijos, de repente vemos que está desarrollándose algo en ellos que no es natural. Y comenzamos a pensar, bueno, ¿qué puede hacer esto? ¿Qué debo de hacer yo? Voy a buscar a los doctores para ver, que me digan qué es lo que está sucediendo con él o con ella. Eso es lo primero que hacemos. Comenzamos a buscar un nuevo plan para resolver ese problema, ese conflicto que el plan de Dios ha creado en nosotros. Es lo que está haciendo José. José planea liberarse de la deshonra que la acción de María ha creado a sus vidas y evitar a la vez que María sea apedreada. En esto está pensando. Vea que José es de noche que está, día y noche está pensando en esto. Y es ahí en ese momento tan crucial en su vida que el ángel del Señor aparece. Y es muy probable que José hubiera dicho, bueno, Gabriel, ¿por qué no te presentaste mucho antes de que yo estuviera en este predicamento? ¿Por qué no lo hiciste de la misma forma que lo hiciste a María? ¿Por qué no hiciste esto conmigo? ¿Por qué no lo hiciste cuando yo más te necesitaba o más necesitaba saber la voluntad de Dios? Muchas veces
nosotros estamos pasando por ese dolor, esa pena, esa vergüenza, la deshonra. Y decimos muchas veces, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no te has manifestado, Señor? Te estoy pidiendo con toda la fe que yo tengo y no veo respuesta, Padre. Pero anteriormente, cuando estamos bien, decimos, Señor, aumentame tu fe. Señor, dame más de tu fe. Señor, dame más fortaleza. Estamos pasando la prueba. El Señor nos está dando fe. Nos la está aumentando. Nos está dando más fortaleza. Es lo que sucede a José. De repente se le aparece el ángel y vea los versículos del 20 al 25. ¿Qué sucede? Pero mientras pensaba en esto, está hablando de José, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Qué cosa más interesante, más impresionante. El ángel se le aparece a José en su sueño, en el momento más difícil en la vida de José, pero el ángel, viendo todo esto, lo reconforta diciendo, que dice José, hijo de David, le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Hay algo importante aquí, lo llama por su descendencia. José, hijo de David. José conocía también la palabra del Señor, la ley y los profetas. Tenía cierto entendimiento, conocimiento de lo que era la profecía. Y es muy probable que el ángel, al mencionar que él es descendiente de David, rey de Israel, le está diciendo también que la profecía está por cumplirse. Le está diciendo que ese niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Se puede imaginar todo lo que comienza a suceder en la mente y el corazón de José. Los planes de Dios cambian completamente nuestras vidas de una forma perpetua. Y a menudo esos planes nos llenan de temor. ¿Por qué? No porque digamos, Dios se me ha aparecido, o Dios me ha hablado, o Dios me está cambiando, no. Porque nada de que nosotros pensemos nos va a dar la seguridad cuáles son los detalles de ese plan. ¿Y por qué? ¿Por qué nos llenamos de temor? Porque nosotros nos rehusamos a confiar plenamente en Dios. Nos cuesta depositar toda nuestra confianza en Dios. Porque vemos también que esos planes, además de ser planes específicos de Dios, pueden causar en nosotros pena, pueden causar vergüenza, deshonra, dolor. Pero a través de la palabra del Señor, a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos experimentar también aliento, paz, seguridad, esperanza y también el valor, la fe necesaria para seguir adelante y someternos a la voluntad del Señor. Por eso es que al principio del mensaje yo les dije de que nosotros fuimos llamados a libertad del pecado, pero fuimos comprados con sangre. Y esa compra que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo es que nosotros ahora le pertenecemos a Él. Es por esa razón que nosotros somos llamados siervos, porque siervo
es lo mismo que esclavo. Se usa la misma palabra en griego para decir doulos. Doulos es esclavo. Pero hay una diferencia, que ahora usted es esclavo. Si usted le pertenece al Señor, usted es esclavo por amor. Porque aún dentro de la ley de Moisés había una cláusula de que la persona, el hombre que era comprado como esclavo, no podía pasar de 7 años como esclavo. Al 7º año él tenía que ser liberado. Pero si ese esclavo llegaba a amar a su amo, en vez de decir, yo no quiero ser libre, yo quiero seguir siendo esclavo porque amo a mi Señor, no quiero dejarlo. ¿Y sabe qué hacían ellos? Se iban ante los ancianos en las puertas de la ciudad, y el esclavo que había de ser liberado era cruzado con un picayelo, con una lesna en la oreja izquierda, y se le ponía un arete. Y eso era la señal de que él era esclavo, pero no por simplemente fue comprado, sino que porque él se había sometido por amor a su amo. Eso es lo que se llamaba un esclavo por amor, representando de que nosotros somos liberados. Jesucristo pagó con su vida, con su sangre preciosa en la cruz, para liberarnos del pecado. Ahora nosotros somos llamados a libertad. Pero, ya nosotros, por amor al Señor, nos sometemos a su voluntad y somos entonces siervos, esclavos de Él, por ese amor con que Él nos ha amado. Por eso dice Juan, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es por esa razón que Él nos ama. Y nosotros respondemos a ese amor, a ese sacrificio, sirviéndole, amándole incondicionalmente. ¿Sabe una cosa? José pudo haberle dicho al ángel, un momentito, paremos ahí. A ver, ya entendí que esto es el plan de Dios, es su voluntad, se va a cumplir la profecía, su voluntad de que venga el Salvador. ¿Y qué hay en mí? ¿Qué recibo yo a cambio de todo esto? Porque me imagino que ya José, estamos visualizando esto como una persona normal de nuestros días. Ángel, vamos a decir que es Gabriel, ángel Gabriel, mira, pongamos las cosas aquí, pongámoslo en escrito. Me estás diciendo de que yo voy a ser deshonrado de por vida porque este hijo no es mío. Ya de por sí María está embarazada, no nos hemos casado, está embarazada, y hay dos opciones aquí. O yo digo que ella es adúltera, o yo digo de que tuvimos relaciones antes de casarnos. Entonces me van a decir a mí toda mi vida que yo soy un fornicario, que María es una fornicaria porque tuvimos relaciones antes de casarnos. Mi hijo no va a ser mío, lo voy a criar yo, voy a sacrificar todo mi nombre por este plan. ¿Y qué voy a recibir yo? A ver, ¿qué hay ahí? What's in it for me? Es muy probable que José está pensando en esto, pero ¿sabe qué? No fue así. No fue así. Y eso es donde nosotros vemos la justicia de José. Los planes de Dios cambiaron completamente su vida. Pero tenemos que darle ese crédito a José, porque al igual que María, su reacción no fue esa. ¿Qué recibo yo a cambio? ¿Qué recibo yo a cambio de esta deshonra? Y desafortunadamente es lo que estamos viendo en muchas personas hoy en día. Entienden que Dios les está llamando a servir y lo primero que preguntan es, a ver, Señor, ¿cómo me vas a bendecir? Decime, Señor. Esto es lo más triste. Esto es lo más triste. Hay mucho maestro, mucho predicador que enseñan y dicen, no se preocupe, el Señor le llenará de bendiciones si usted le es obediente y fiel. Déjeme decirle que el Señor va a abrir puertas. Si esta puerta se le cierra porque usted le está sirviendo, no se preocupe. El Señor le va a abrir otra puerta más grande y las bendiciones van a venir hasta que sobreabunde.
He visto predicadores que los invitan tal vez a cruzadas y muchos programas, y llega a la iglesia y lo primero que dice, ¿sabe qué? Te voy a profetizar, le dice al pastor de esa iglesia. Va a venir sobreabundancia, el Señor te va a dar, te va a bendecir, lo que viene para tu vida y para tu ministerio se va a engrandecer. Y hasta agarran unas espadas y lo hincan enfrente de la congregación y le ponen la espada como que si lo están ordenando como un caballero de la corte del rey Arturo. Diciéndoles, esto es lo que vas a recibir por tu fidelidad, por tu sacrificio al ministerio de Dios. Como diciendo a los demás, ¿saben qué? Sirvan porque ustedes van a recibir más bendiciones, más abundancia si ustedes le sirven al Señor. Pero José no lo piensa así. Entiende muy bien lo que va a suceder con su vida. Y va a recibir como esposa a María, a pesar de que todo el mundo sabe que está embarazada. Lo hace. Él está tomando esa deshonra en sus propios hombros. Él sabe que va a cargar permanentemente. Y aún después de que haya muerto, Él va a seguir cargando en su vida, en su historia, en su nombre, en su familia, de que Él fue un fornicario. Ya me imagino. José pensando, conociendo la cultura judía, esto está pesado. Ya me imagino a las señoras, ya me imagino a los hombres pensando, mira vos, este le está criando el hijo al otro. Los más crueles, los menos crueles. Ese fornicario vos. No se pudieron esperar. Qué vergüenza le dieron a la familia. Y de por vida. Si hay algo que nunca se olvida son las malas cosas que uno hace. Y en cierto momento de nuestra vida nosotros lo podemos experimentar, especialmente en el trabajo. Usted puede, o también en la familia. Usted puede hacer 19 favores, vamos a decir. 19 favores. Pero la 20ª vez que usted le piden el favor y usted dice no puedo hacerlo, usted va a ser recordado por esa 20ª vez de que usted no hace el favor. Las otras 19 no cuentan. Todo esto es lo que estaba experimentando José, a lo cual se estaba exponiendo. José estaba expuesto a la deshonra de cualquier forma. Pero él nunca, jamás preguntó qué recibiría a cambio por tan grande sacrificio. Porque su confianza no estaba en estas cosas, sino que estaba puesta en la soberanía de su Dios, de nuestro Dios. José experimentó, José vio, entendió de que el bebé era algo especial, algo importante. Sabía que valía la pena el tener que soportar la deshonra, la vergüenza. Y aún él no tuvo la libertad ni siquiera de darle el nombre que él quisiera al niño. Ni siquiera eso pudo él. Porque es más, el ángel le dice, le vas a poner Jesús. Ah, bueno. Me cargan a mí el niño, por así decirlo, y aparte ni siquiera yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Porque la cultura de ellos era, le vamos a poner el nombre que hay en la familia. Pero ni eso. En la Biblia vemos que Jesús tiene muchos nombres o títulos significativos. En Marcos, él mismo se llama el Hijo del Hombre. Vemos que Bartimeo el ciego le llama Jesús, Hijo de David. Aquí el ángel dice Emanuel. Y estos son títulos poderosísimos. Piénselo, es el Hijo de David, así como José. El rey que vendrá a gobernar sobre Israel. Un Dios que viene a eliminar toda la maldad. Dios con nosotros, Emanuel. Este bebé tendría el linaje real, pero también sería Dios mismo, el Dios encarnado. Algo que no todos los teólogos pueden entender. Pero ¿sabe usted cuál es el significado más grande de este bebé?
¿Sabe usted qué es lo que más en realidad tiene peso en la identidad de este bebé? Que su mismo nombre significa la consumación del evangelio. El versículo 21 dice, llamarán su nombre Jesús. ¿Y por qué? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En griego, porque Jesús es un nombre griego. Eso se deriva del hebreo Yeshua, que Yeshua literalmente significa Yahweh, salvación. En hebreo, eso es la realidad de este nombre, que también es un símil de Josué, que fue aquel que Dios utilizó ¿para qué? Para darles al pueblo de Israel la tierra prometida. Vea esto, los planes de Dios cambian completamente nuestras vidas. Hemos visto este plan de Dios, cómo causó dolor, pena, vergüenza y deshonra en la vida de José. Pero, al igual que a José, al igual que todos nosotros, debemos de pensar en esto, que el nacimiento de Jesús es la mejor noticia del plan de Dios para todo el mundo. Ese debe de ser el pensamiento, que el nacimiento de Jesús es la mejor noticia del plan de Dios para todo el mundo. Y la forma en que nosotros recibimos salvación es a través no solamente de la muerte del Señor, sino que de su resurrección. Déjame decirle algo. Es a través solamente de Cristo Jesús, de su venida a esta tierra, de su nacimiento, de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y ascensión, que nosotros podemos ser librados del pecado, de la muerte eterna. Y esa es la realidad de nosotros. Desde Adán y Eva, desde que ellos pecaron, nosotros estamos condenados a muerte eterna. Vea lo que dice Génesis 3 del 7 al 10. Vea lo que pasó cuando el pecado entró en el mundo. Génesis 3 del 7 al 10. Unos dicen, yo no tengo nada que ver con esto, pero es aquí donde comienza todo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. Tan pronto como ellos pecaron, se sintieron avergonzados. Se avergonzaban de su desnudez y se cubrieron con hojas de higuera. Según ellos, esta es la mejor forma de cubrir nuestro pecado, hojas de higuera. Y ya me imagino que esas higueras eran grandes. Se avergonzaron de su desobediencia, por lo que intentaron esconderse de Dios y vivir alejados de Él, sin querer sufrir las consecuencias de sus pecados. Pero eso era ya algo inevitable. Es más, aún, eso que hicieron de cubrirse con higueras no fue suficiente porque Dios tuvo que sacrificar. Ahí se derramó la primera sangre cuando Él tuvo que matar animales para hacerle pieles y darles abrigo a ellos. Porque lo mismo que ellos quisieron cubrirse, ni siquiera eso servía. Dios tuvo que hacer un sacrificio, derramar sangre para cubrir su vergüenza, su desnudez, su pecado.
Muchas veces las personas piensan que es Dios el que nos da la espalda cuando nosotros pecamos. Pero la Biblia es clara de que es al contrario, nosotros somos los que le damos la espalda a Dios y Dios es quien nos busca a pesar de nuestro pecado. En Romanos lo puede leer usted. Nosotros somos los que nos escondemos de Él. ¿Por qué? Por esa vergüenza, por esa deshonra, por esa muerte que produce el pecado. Y en el fondo sabemos que somos culpables, así que tratamos de escondernos. Buscamos, nos hacemos los locos. Nos hacemos los noruegos para no entender el español. Me decía mi papá a mí, cuando me mandaba a hacer algo, y yo hacía como no escuchaba, te estás haciendo la chanchita, me decía. No entendía yo. Lo que me estaba diciendo es, te estás desentendiendo, te estás escondiendo de mí, te estás escondiendo de mi voluntad. Pero también por otro lado, a veces tratamos de ignorar nuestros pecados y pensamos que no son tan relevantes, tan grandes como otros pecados. Damos como excusa, nadie es perfecto. A ver, el que esté libre de pecado, utilizan la palabra del Señor, que tire la primera piedra. A ver, si te sentís tan perfecto, si no pecas, caminé en el agua, sobre el agua. Nos buscamos, nos arropamos con esa excusa. Y muchas veces también decimos, yo no tengo culpa de ser como soy. Es culpa de mis padres, de la sociedad. Es culpa de Adán. Adán es el culpable, a él échenle la culpa. Agárrenlo a él y métanlo al bote, dicen. Pero no es así. Pero aún esto, utilizamos otra excusa más. Minimizamos el pecado arropándonos con la gracia. Buscamos vivir cómodamente con nuestros pecados y ahí es cuando Dios nos da a conocer su plan de redención y cuando dice, no, vas en camino equivocado, este es mi plan. Y nosotros nos metemos todavía empecinados en seguir nuestro plan y es donde encontramos dolor, encontramos vergüenza, deshonra, porque queremos hacer lo que queremos y no queremos escuchar la voz del Señor. Ese plan que cambia nuestra vida, que nos hace ver nuestro pecado, pero también que nos hace ver también cuánto Él nos ha amado. Porque su amor es eterno, es infinito, incondicional. Tal vez usted trata de ignorar o minimizar el pecado de su vida porque no quiere enfrentar esa vergüenza, esa deshonra que sus pecados producen. Aquí en Estados Unidos, donde hay mucha alfombra, tapetes, que hace muchos años, los que eran medio haraganes, cuando barrían la casa, simplemente levantaban una esquina de la alfombra y metían en la basurita. Muchas veces nosotros hacemos eso. Buscamos hacer eso. Pero incluso después de que somos cristianos, todavía tratamos de minimizar y ocultar nuestros pecados en lugar de exponérselos al Señor. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque solo queremos recibir la gracia del Señor. Eso es lo único que nos interesa. Queremos y muchas veces solo predicamos sobre la gracia. Y no decimos nada. No, hombre, hablar del pecado, hablar del infierno. No, hombre, que se me haga la boca chicharrón, dicen. No voy a hablar de eso. ¿Por qué? La gracia sobreabunda más que el pecado. Sí. Pero nuestro pecado es lo que nos obstruye para tener una relación perfecta con el Señor. Es el pecado que nosotros lo escondemos y no nos damos cuenta que ese pecado, sin confesar, está obstruyendo esa relación tan preciosa, íntima con el Señor. Necesitamos admitir nuestro pecado a pesar de la vergüenza que conlleva. ¿Sabe una cosa? José no le importó. Al José recibir ese mensaje, ese llamado de Dios, él hizo como el Señor le pidió que hiciera. ¿Sabe por qué? Porque él pudo ver de que ese niño tan especial iba a ser la salvación de la humanidad. Ese niño que había de nacer nos iba a quitar esa vergüenza permanentemente. Aún estamos propensos a escondernos, a esconder nuestro pecado, a maquillarlo.
Y sabemos que debemos optar a pesar de todo esto. Debemos nosotros que en vez de esconder nuestro pecado, escondernos bajo tal vez una fachada, nosotros debemos de buscar y escondernos en Cristo Jesús, porque Él es nuestro refugio. Él es nuestra salvación. Porque Jesús nació, tenemos esa salvación disponible para nosotros hoy. Vean lo que dice Hebreos 12:2 con respecto a este punto. Puestos los ojos en Jesús. Y ponga atención a esto, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. José aceptó llevar la vergüenza de ser un fornicario ante los ojos de la sociedad. Él tomó a María sabiendo que su hijo no era de él, y esa deshonra lo siguió toda su vida. Y Jesús la heredó también porque la sociedad lo veía como hijo de fornicación. Juan 8:40 dice, estaba el Señor allí contendiendo con los fariseos. Y Él le está diciendo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, que es el diablo. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Le están diciendo, vos sos un hijo de fornicación, le dicen. Estamos hablando que el Señor tenía ya 33 años. 33 años después. Y todavía se lo encaraban. Nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un Padre, es decir, Dios. Vea, la deshonra que José vivió es un reflejo de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque ese pecado suyo y mío, Él lo llevó. Vemos entonces que Jesús voluntariamente tomó nuestra vergüenza sobre sí mismo para que podamos ser libres de pecado. Voluntariamente, de la misma forma que José lo hizo con María. No sé cuántos de ustedes están sufriendo vergüenza, llevan esa vergüenza interna por el pecado en sus vidas. Tal vez usted piensa que su pasado y sus pecados son demasiado grandes para que Jesús se los perdone. Y así continúa, sin presentárselos ante el Señor, llevándolos escondidos en su vida. Pero déjeme decirle, el Señor llevó esa vergüenza, ese dolor, esa deshonra, la llevó por usted, la llevó por mí. La única forma en que usted puede experimentar esa libertad es clamándole al Señor, es diciéndole al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, te pido que perdones mis pecados. Reconozco que sos el que pagó por mi pecado en la cruz, que sos Dios encarnado, y pido que seas mi Señor. Es todo lo que tiene que hacer, creyendo en su corazón, firmemente, fielmente. Es posible que usted piense que no tiene nada de qué avergonzarse también. Puede decir, no, ¿sabe qué? El Señor ya pagó por todo eso y no hay problema. No hay nada que me esté a mí estorbando. Yo no necesito rendirme ante la voluntad del Señor Jesús porque no tengo nada de qué avergonzarme. Yo soy bueno, yo soy justo, yo no le hago mal a nadie. Pero su palabra dice en Romanos que no hay justo ni aún uno. Todos se separaron, todos, dice, y Isaías lo dice, todos. No hay uno que haga lo bueno. Cada cual se apartó por su camino. Pero dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Él es el autor y consumador de nuestra fe, pero también Él es el que nos perfecciona.
Y Él continúa revelándonos la plenitud del Evangelio para que nuestras vidas puedan estar escondidas en Él, solo en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo dice en Colosenses 3, de 1 al 3, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que hay para nosotros en el sacrificio de someternos a la voluntad del Señor. Que nosotros vamos a ser glorificados junto con Cristo cuando Él venga. No en esta vida. Esa es la realidad de todo aquel que ha depositado su vida, su fe, su confianza en Cristo Jesús y nada más. Necesitamos, en lugar de esconder nuestro pecado, debemos esconder nuestras vidas en Cristo. Ya vimos que José y María tenían planes, pero que los planes de Dios destruyeron los planes de José y María. Porque los planes de Dios quitan el temor eterno, quitan la muerte eterna, quitan la vergüenza, la deshonra que el pecado ha dado. Ese es el plan de Dios que tiene para usted. Por eso el ángel al final dijo estas palabras: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar. Y en esa oración, en sus propias palabras, usted le puede decir al Señor, si no lo ha hecho: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que ese pecado me tiene separado de tu gloria. Y hoy quiero pedirte que me perdones mis pecados y seas mi Señor y Salvador.